Mis hermanas y hermanos en el Señor, durante este año de la misericordia, la Iglesia está invitada a ser portadora del amor de Dios, ese amor que no es simple teoría o concepto, sino que es compromiso concreto con el otro, especialmente ese otro que sufre, ese otro que ha sido discriminado, olvidado, ignorado. La Iglesia está llamada y convocada por la palabra a ser portadora de una nueva esperanza, de una nueva presencia de Dios que se hace amigo del hombre, un Dios que se hace amigo del pobre, un Dios que no permanece indiferente frente a las realidades de injusticia, frente a las realidades de dolor, de tristeza, de desesperanza. Y este es precisamente el Dios que nos revela Jesús. Ese es el Dios que nos desafía a descubrir que el amor es un imperativo que nos invita a salir de nuestra zona de confort, un imperativo que nos invita a salir de nuestras estructuras, incluso religiosas, legalistas, para comprometernos realmente de una manera valiente con la entrega generosa a los demás. Es precisamente este el mensaje que nos trae Lucas en el Evangelio de hoy. Lucas nos presenta este diálogo entre Jesús y el maestro de la ley, un diálogo que les hace recordar el gran mandamiento del amor al Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y a partir de este recordar, este volver a hacer memoria del gran mandamiento del amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, surge la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y es una pregunta que debemos hacernos nosotros constantemente, especialmente en la sociedad en la que nos encontramos, donde quizás hemos reducido la práctica del bien a lo mínimo. Nos contentamos con los mínimos morales, con la ley del menor esfuerzo, pero el Señor hoy nos invita a dar un paso más allá. Y este paso lo presenta a través de una de las más hermosas parábolas que conocemos como la parábola del buen samaritano, donde se nos presenta la realidad de este hombre asaltado en el camino, dejado semidesnudo, medio muerto, abandonado a su suerte. Vemos cómo Jesús nos presenta estas tres diferentes actitudes de los hombres que van pasando por el camino: el sacerdote judío, el levita y por último el samaritano. Si vamos a analizar el texto que nos presenta hoy la liturgia, descubrimos que estos hombres al servicio del templo de Jerusalén, el sacerdote y el levita, quizás fueron fieles a los preceptos religiosos. Si en un momento ellos hubieran decidido ayudar al hombre herido en el camino, pues se hubieran contaminado de acuerdo a la ley religiosa judía y no hubiesen tenido la oportunidad de ir a realizar el sacrificio. Ellos en cierta manera fueron fieles al cumplimiento de las normas religiosas. Pero Jesús gusta de presentarnos las paradojas. Y la gran paradoja de esta parábola es que el tercer hombre que aparece en escena, un samaritano, recordemos que los samaritanos eran personas despreciadas, eran los, por decir así, enemigos de los judíos. Es este samaritano el que, al no estar ligado a un reglamento religioso o jurídico, pues tiene la libertad de ayudar al otro. Entonces Jesús nos presenta como ese otro, como el que sufre, y el otro como el que es diferente a mí, también nos pueden revelar el rostro del amor de Dios. Este amor de Dios que es ilimitado, que es generoso. Vemos en esta hermosa parábola cómo el samaritano no se mide en esfuerzos, en gastos económicos, de tiempo, para poder ayudar a este hermano que había caído en desgracia. Entonces, frente a esa parábola,
que Jesús nos presenta en este día, se nos hace una pregunta muy concreta. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es el que es destinatario de mi amor, de mi ayuda, de mi solidaridad? Y es ahí donde el Señor nos invita a que abramos los ojos y abramos el corazón y descubramos la realidad de aquellos que viven alrededor nuestro. Tu prójimo es aquel que quizás está a tu lado y tú ignoras. Tu prójimo es aquel que quizás comparte la vida contigo. Tu prójimo es tu familiar, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tu compañero de trabajo, el vecino que está en dificultad, aquel limosnero que se para a la puerta de tu casa todos los días. El Señor nos invita a que podamos tener una mirada larga, una mirada que sea capaz de descubrir en el otro, ahora en ese que quizás no me cae tan bien o que me causa algún mal sentimiento, repulsión, descubrir en ese otro también la presencia de ese Dios que nos invita a ser portadores del amor. Esa parábola también es una invitación para que replanteemos nuestra experiencia religiosa, la manera como nosotros vivimos nuestra fe. Cuando nuestra religión, nuestra manera de vivir la fe no está centrada en un Dios que es amigo de la vida y Padre de los que sufren. Cuando nuestra religiosidad se limita a una práctica ritual, cultural, entonces perdemos la conexión con el otro y estamos desvirtuando el gran mandamiento del amor del Señor. Pero cuando nosotros descubrimos la religión y la vida de fe como una oportunidad para ser más humanos, más fraternos, para descubrir que hay una humanidad necesitada de gestos concretos de amor, entonces estamos siendo fieles al Dios que nos enseña Jesús. Pidámosle al Señor pues que durante este año de la misericordia nos permita vivir esta experiencia del amor en gestos concretos con el otro. Que el Señor nos acompañe en este caminar y que María Santísima nos ayude a entender que ser discípulo del Señor significa hacer lo que Él nos diga, hacer lo que Él nos ha indicado. Que el Señor les bendiga y les acompañe en esta semana.